el juicio con 1 hora de retraso. ¿Por qué? Bueno, cuando estábamos todas las partes allí, enseguida la otra persona denunciada y Alberto llegaron a un acuerdo. Él le pidió disculpas y Alberto retiró previamente al juicio su denuncia contra él. Resulta curioso que retirase la denuncia contra él, que era el que había difundido la fotografía, y la sostuviese contra mí, que era simplemente el que había realizado tal fotografía y además no tenía ninguna prueba de que yo hubiera sido el autor material de la realización de dicha fotografía. Durante cerca de 1 hora prácticamente todo el mundo intentó convencerme de que le pidiese disculpas a Alberto para que Alberto también retirase su denuncia contra mí y no fuésemos a juicio. La verdad es que resultaba bastante peculiar que fuese la acusación la que mostraba tantas ganas de no ir a juicio y yo, que era el que se tenía que defender, me empeñase en que quería ir a juicio. Me negaba en rotundo a pedirle disculpas porque sí. De hecho, hubo un momento en el que estuvimos reunidos, mi abogado, su abogada, Alberto y yo, y a su abogada, porque a él no le hablaba directamente, le dije yo no tengo ningún problema en pedirle disculpas si le he ofendido de algún modo. Y él enseguida saltó, estupendo, venga, nos vamos. Pero yo continué, siempre y cuando él me pida mis disculpas por las injurias que cometió y lo haga en el mismo canal donde las ha realizado, como ya habéis visto. Entonces él se puso, no, pues vamos a juicio, vamos adelante. Su abogada intentaba además pues presionarme, intentaba amedrentarme un poco, ¿no? Meterme miedo sobre lo que podía pasar en el juicio. Y hubo una anécdota que me gustaría compartirla con vosotros para que veáis el tipo de abogada que es, porque resulta que yo le dije que estaba tranquilo, su acusación no se sostenía por ninguna parte y yo iba a contar la verdad y al fin y al cabo la verdad es uno de los pilares fundamentales de la justicia. En ese momento, y os lo juro que fue tal cual, se me descojonó en la cara. Para que os hagáis una idea un poco de cómo funciona, ¿no? Y de hecho, así fue el juicio. Cuando entramos a juicio, resulta que, además de lo que ponía en la denuncia escrita, primero la testigo ya no era su mujer, sino que era otra persona que se suponía que estuvo allí. Esa nueva testigo prestó falso testimonio y lo podré demostrar cuando tenga la oportunidad económica para hacerlo. Y además se sacaron de la manga que yo me había dedicado a hacer un seguimiento intensivo a su familia a todas horas, a hacerles fotos mientras comían, a difundir esas fotografías, que yo estaba, la verdad, yo estaba alucinando en el juicio de cómo se podían sacar de la manga semejante sarta de mentiras. Pero afortunadamente el juez pues les preguntó, ¿y esas fotos dónde están? Porque yo sí que reconocí la autoría de haber realizado esa fotografía sobre el coche, pero únicamente esa fotografía cuando a mí pretendían atribuirme muchas más fotografías que se estaban inventando. Entonces, afortunadamente, el juez les preguntó que dónde estaban esas fotografías y esas fotografías jamás aparecieron. No las tenemos, pero sí, las hemos visto, las hemos visto. Claro, el juez se quedó como, vale. Fue así, ¿no? Y luego al final es eso, es que en la denuncia se indica que he estado 2 meses coaccionándolo y todo el juicio se centró únicamente en esa noche del 9 de julio de 2021 en la que lo único que yo había hecho era realizar una fotografía a un vehículo mal estacionado y compartirla en un grupo de WhatsApp cuya finalidad era tratar temas de multas. Y tras este juicio, el 13 de septiembre de 2021 recibí la sentencia absolutoria que os voy a mostrar a continuación. Del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, son juicios sobre delitos leves. Ya sabéis, había 2 denunciados, entre ellos yo y el denunciante que era Alberto Martínez Álvarez. Os leo. Sentencia número 245/21. En la ciudad de Zaragoza a 9 de septiembre de 2021. Si os fijáis, esta sentencia, de hecho, en el lado izquierdo veréis
que ya el 10 de septiembre a las 8:15 de la mañana estaba hecha. O sea que fue un juicio que en menos de 24 horas el juez lo tenía resuelto, aunque lógicamente siempre tarda unos días en hacer llegar la sentencia. Y dice así: en la ciudad de Zaragoza, a 9 de septiembre de 2021. Vistos los presentes autos de juicio de delitos leves, número 1647/21, por el ilustrísimo señor don el juez, por si acaso he tapado su nombre, magistrado juez del juzgado de instrucción número 9 de Zaragoza, sellos en virtud de denuncia presentada por Alberto Martínez Álvarez, asistido por la letrada señora, también he borrado su nombre, contra Manuel Félez Félez, natural de Zaragoza, nacido en fecha tal, con DNI número tal, cuyos demás datos y circunstancias se detallan en autos, estando asistidos por el letrado señor, mi abogado, y contra el otro vecino que fue acusado, natural de donde es, nacido en fecha en la que nació, con DNI en el que nace, no en el DNI en el que nació, en el DNI que tiene, cuyos demás datos y circunstancias se detallen en autos, estando asistido por la letrada señora, también borro su nombre, aparecen los siguientes antecedentes de hecho. Primero, que recibido atestado con número 541/21 de la Guardia Civil, puesto de Casablanca, se declararon los hechos delito leve por auto de fecha 21 de julio de 2021, incoándose juicio de delitos leves número 1647/21 y señalándose el juicio para el día 9 de septiembre de 2021 con citación de partes. Ya veis aquí, nuevamente os lo recuerdo, aquella noche fue la del 9 de julio, el 13 de julio estaba Alberto en la Guardia Civil poniendo la denuncia y el 21 de julio ya estaba tramitado para los juzgados y se puso fecha de juicio. O sea, algo, ojalá todos los procesos en la justicia española fuesen tan rápidos. Segundo, que iniciado el juicio con comparecencia el denunciante, asistido por la letrada señora, el nombre que tiene su abogada, y con comparecencia de Manuel Félez Félez, asistido por el letrado señor, el abogado que llevaba yo, y de el otro vecino acusado, asistido por la letrada señora, la abogada de él, por la acusada señora, ahora es la abogada de Alberto, es decir, la abogada de Alberto, se manifestó que no formulaba acusación contra este otro vecino, pero que solicitaría su declaración testifical, por lo que se acordó que él mismo abandonase la sala de vistas hasta que fuese llamado como testigo y se excusó por la presencia de la letrada señora, la abogada de él, porque al final pues esta abogada, la pobre al final fue para nada porque no hubo juicio con ella. Celebrado el juicio, por la letrada señora, la abogada de Alberto, se solicitó la condena de Manuel Félez Félez como autor penalmente responsable de un delito leve de coacciones previsto y penado en el artículo 172.3 del Código Penal, a una pena de multa de 3 meses con una cuota diaria de 30 euros. Es decir, así, por hacer una foto, 2.700 euros, que además esos 3 meses es la pena máxima para ese tipo de delitos. Y una pena de prohibición de aproximación y a menos de 300 metros del denunciante por tiempo de 6 meses. Es decir, además de la pena que ya contempla el Código Penal por este delito leve de coacciones, además pedía una orden de alejamiento contra mí sobre Alberto de 300 metros durante 6 meses. Bueno, por hacerle una foto a un vehículo. O sea, es que ni siquiera a él, a un vehículo. Que el vehículo puede estar en Cadrete y él puede estar en Japón de vacaciones. O sea, no sé qué tiene que ver la velocidad con el tocino, pero es lo que hay. Por el letrado, señor, mi abogado, lógicamente, solicitó la libre absolución de Manuel Félez Félez. Tras el trámite de informe y después de haber concedido al citado denunciado la oportunidad de efectuar una última alegación, quedaron los autos sobre la mesa de su señoría, si ese será su señoría,
para dictar sentencia. Hechos probados. Se declaran probados los siguientes hechos: que sobre las 22 horas del día 9 de julio de 2021, Manuel Félez Félez, ya circunstanciado y mayor de edad, hizo una foto a un vehículo estacionado en la calle Río Duero de la localidad de Cadrete, Zaragoza, con matrícula con conocimiento de que dicho vehículo pertenecía a Alberto Martínez Álvarez, que ejerce el cargo de teniente de alcalde de la localidad de Cadrete, y en la convicción de que estaba incorrectamente estacionado, compartiendo la citada fotografía en un grupo privado de WhatsApp denominado Afectados Multas Cadrete, con el siguiente mensaje adjunto: encuesta, ¿existen clases sociales en este pueblo? Grupo en el que no se hallaba integrado Alberto Martínez Álvarez, pero sí este otro vecino, el cual por equivocación compartió dicha fotografía en otro grupo denominado Agua de Riego, en el que sí estaba integrado Alberto Martínez Álvarez. Es decir, lo único que se ha probado es aquello que os expliqué, que es aquello que ocurrió. Fundamentos de derecho. Primero, la manifestación efectuada al inicio de la vista por la representación del denunciante en el sentido de no ejercitar la acción penal contra este otro vecino, determinada por aplicación del principio acusatorio vigente en nuestro derecho penal, la libre absolución del mismo de los hechos objeto de este juicio. Es decir, que retiró la denuncia instantes previos al juicio y por lo tanto automáticamente esta otra persona, este otro vecino, quedó absuelto. Es lógico. Si no hay acusación, pues te absuelven. Se ha formulado acusación contra Manuel Félez Félez en relación con un delito leve de coacciones previsto en el artículo 172.3 del Código Penal. El denunciante sostiene que el denunciado ha publicado fotografías de sus vehículos, de él mismo y de miembros de su familia en grupos de WhatsApp, llegando a incluir las ubicaciones de los mismos en determinados días y horas. Concreta que el 9 de julio de 2021, cuando se hallaba cenando en el restaurante El Sotero de la localidad de Cadrete, en la que ejerce el cargo de teniente de alcalde, Manuel Félez les hizo fotografías a él y a sus acompañantes, entre ellas su pareja. Asimismo, manifiesta que hizo una fotografía de un vehículo del denunciante allí estacionado y la compartió en un grupo de WhatsApp, difundiéndola posteriormente en otro grupo de WhatsApp, este otro vecino, respecto del que no ha formulado acusación. Es decir, el que aquí se explica como el que la difunde es el vecino y sin embargo retira la acusación. Manuel Félez niega haber efectuado fotografías al denunciante o a miembros de su familia, así como haber remitido las ubicaciones del mismo. Reconoce únicamente haber fotografiado un vehículo que en su opinión estaba mal estacionado la noche del 9 de julio de 2021 en las proximidades del restaurante El Sotero de Cadrete y reconoce haber compartido esa fotografía en un grupo privado de WhatsApp llamado Afectados Multas Cadrete, grupo en el que no se halla el denunciante, habiendo insertado junto a la foto el mensaje: encuesta, ¿existen las clases sociales en este pueblo? A la hora de valorar la prueba sobre la realización de fotografías de la persona del denunciante, de sus familiares o sobre la difusión de las mismas y la remisión de sus ubicaciones en grupos de WhatsApp por parte de Manuel Félez, ha de concluirse que tal prueba de cargo es totalmente insuficiente para acreditar tales hechos. El denunciante reconoce que no ha visto fotos de su persona o de sus familiares y que únicamente tiene sospechas de la difusión de las mismas. O sea, ya Alberto decía, no las he visto, pero sospecho que están ahí, algo me han contado. Es un poco lo que viene a decir. Las sospechas no alcanzan ni siquiera la categoría de indicios, por lo que, no estando sustentadas por otros medios de prueba directos o indirectos y plurales, no puede enervar la presunción de inocencia del denunciado. O sea, es decir, que tú porque sospeches algo de alguien, ese alguien no se convierte automáticamente en culpable de esas sospechas. En tal sentido, la declaración testifical de la testigo, vamos a decir, sorpresa que llevó y que ni siquiera cita en la denuncia,
tampoco permite acreditar tales extremos. Manifiesta la testigo que vio al denunciado Manuel Félez hacer fotos hacia la mesa en la que se hallaba ella con el denunciante y su pareja, pero respecto a la difusión de las mismas, solo manifiesta haber oído comentarios, no habiendo visto tales publicaciones y no constándole ninguna diferente de la del vehículo del denunciante, fotografía en la que también aparece el de la testigo. A ver quién se lo cree.